Dios le bendiga a todos. Amén. Vamos a buscar en Romanos capítulo 2. Los juicios de Dios, no estamos hablando. Y el tema es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro buen Dios. Te alabamos, te adoramos y reconocemos que sin ti no podemos existir, Señor. Gracias por la vida que nos das en tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida eterna. Y te pedimos que tú nos ministres y nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. La palabra que salgan de mi boca sean las tuyas, Señor. Sean totalmente las tuyas para edificación de nuestras almas, para edificación de nuestras vidas y para también vivirlas, Señor. Porque nosotros tenemos que tener la claridad que a dónde vamos, Señor, si es que estamos en ti. Por eso que tenemos que buscar las cosas que te pertenecen a ti, Señor. Pero necesitamos que eso tú nos des la bendición de poder obrar en fe, Señor amado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa en esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que son sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Tomen asiento, hermano. El justo juicio de Dios. El evangelio, el apóstol Pablo nos ha hablado de que el evangelio es Jesucristo, ¿no? Los primeros versículos nos demuestra, en el capítulo 1, nos demuestra que Jesucristo es el evangelio en realidad, ¿no? Y que cuando realmente dejamos que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas, a quien vamos a ir asemejándonos va a ser a Jesucristo, ¿no? Ese es el plan de Dios, que cada uno de nosotros seamos conformados a la semejanza de Cristo. Como Adán
y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, Dios está restaurando lo que Él creó al principio, ¿no? Para manifestar su gloria a través de su creación y en especial en el hombre. Pero ya todos sabemos que el hombre pecó y por lo tanto el hombre se separó de Dios. Pero Pablo nos va a demostrar que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Pero hay una acción que tenemos que nosotros hacer, que es la fe, ¿no? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Pablo va a demostrar que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, pero también Pablo va a demostrar que hay la herramienta, ¿no? La herramienta que nosotros tenemos que ir desarrollando, que es la fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice, ¿no? Entonces, ya se ha dicho reiteradas veces que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, si no la leemos siempre, si no la estudiamos, si no la escudriñamos, si no la investigamos, si no la memorizamos, si no la ponemos en práctica, ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Ya no hay oportunidad, ¿no? Hagamos lo que hagamos, cuando llegue el día de nuestra partida de esta tierra, o sea que Cristo venga, el Señor no va a mirar que si tú eras parte de una iglesia, sino va a ver si tú realmente eras un hombre o una mujer de fe, que vivías conforme a lo que Dios había determinado en su palabra y que Él nos ha dado todas las herramientas habidas y por haber para que podamos realmente ser salvos. Pero lamentablemente el hombre se rebeló contra Dios, ¿no? Y Dios va, a través de Pablo, quiere trabajar este tema, ¿no? Todos nosotros, todos los seres humanos, sin excepción, buscamos algo, amado hermano. Todos los seres humanos en la tierra buscamos algo. Y eso, lo que buscamos, vamos a persistir en ello. Ahora, ¿cómo persisto? Haciendo las cosas, ¿no? Para eso que busco, lograrlo, ¿no? Y el objetivo es llegar a esa meta. Entonces son tres cosas que el ser humano tiene siempre permanentemente en su vida. Busca algo. Para buscar eso algo va a hacer muchas cosas porque quiere llegar en tercer lugar a una meta, ¿no? A una meta. Ya a través de Pablo, el Señor va a demostrarnos que Dios está revelando su ira a la humanidad que no acepta el plan que Él tiene para los hombres. Cuando hablo de hombre me refiero a hombre y mujer, ¿no? Porque Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que detiene con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. Y Dios, por causa de la rebelión del hombre, Dios le va a entregar al hombre, Dios va a entregar al hombre, lo va a abandonar prácticamente para que el hombre haga lo que quiera. Y eso es la ira de Dios, ¿no? Cuando el hombre se rebela persistentemente contra Dios, Dios agarra y lo abandona al hombre, lo deja. Que haga lo que quiera y viva como se le da la gana. Pero tarde o temprano el hombre va a ver las consecuencias de estar bajo la ira de Dios, porque no va a estar bajo la cubierta de la misericordia de Dios, no va a ver en su vida la manifestación de la benignidad, de la bondad, ¿no? De la paciencia que Dios tiene para con los hombres. Porque todos, sin excepción, todos los seres humanos, de una u otra manera, conocen a Dios. No a Dios en su manifestación de gloria, pero sí saben que existe Dios. Por lo tanto, los hombres van a tener que dar cuenta a Dios y una de las primeras cosas que hace el hombre para alejarse de Dios es la idolatría, ¿no? Porque, ¿qué le dijo la serpiente antigua que es Satanás a Eva? Serás como Dios. Y hasta el día de hoy, una de las cosas que el hombre quiere hacer es ser como Dios, ¿no? Yo no sé cómo se pronuncian los nombres, pero Elon Musk creo que es el dueño de Tesla, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas últimas que ha publicado en estos días es que él quiere buscar
un mecanismo para tener la vida eterna, creo. He visto un título, no lo he leído, no solamente he visto un título nomás por ahí, ¿no? Él es un hombre muy inteligente, eso nadie lo puede negar, pero es un hombre que está bajo la ira de Dios, ¿no? Él quiere irse, si la tierra se destruye, él ya está haciendo su base, creo, en California, si no me equivoco, para irse ya antes que la tierra se destruya, a vivir a Marte, no sé en dónde, ¿no? Él está planificando todo eso, ¿no? Y no es broma, él invierte miles de millones de dólares, porque es un hombre uno de los más multimillonarios que hay en el mundo. Este hombre, por ejemplo, está bajo la ira de Dios, él cree que está haciendo, pero en cualquier momento no sería nada raro si es que Dios determina que venga juicio sobre él. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es el juicio de Dios sobre una persona, ¿no? Dios puede hacer juicio de Dios, su juicio, antes del juicio final a ciertas personas, y ese juicio por lo general es cortándole la vida, ¿no? Y Dios puede cortarle la vida sencillamente tomando un vaso de agua, ¿no? Se puede atorar y ahí se puede quedar, ¿no? Porque los hombres piensan que pueden vivir sin Dios. Dice, entonces, como digo, su mente de él, que es brillante, es una manifestación de que hay un Dios que ha hecho esa mente, ¿no? Pero él jamás reconoce que Dios se lo ha dado. Entonces, él se envanece, él es un ególatra, ¿no? Él se convierte en un ególatra y hay gente que lo idolatra, ¿no? Uno de los grandes problemas de la adolescencia, por ejemplo, es su falta de identidad cuando no son bien formados, cuando no tienen una verdadera identidad de quiénes son, y si no conocen a Cristo y sus padres no se preocupan por ellos. Uno de los grandes problemas es ahorita, por ejemplo, este tema de los coreanos, ¿no? De este tema que está avanzando y está destruyendo la mente de muchos adolescentes, ¿no? Que no tienen identidad, su identidad ellos la están adquiriendo en los coreanos, ¿no? En esa moda que es tan fuerte, ¿no? Que es tan fuerte que algunos hombres y mujeres ya se cortan el pelo, algunos ya te están calando por aquí los ojos, ¿no? El otro día por ahí veo un muchacho igualito, ¿no? Yo lo miro y ya se ha jalado los ojos por aquí, ya se peina como un coreano, ya se viste como un coreano, ¿no? Entonces, y así están, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque se vuelven ídolos, su ídolo son esos jovencitos coreanos, ¿no? Esos jovencitos coreanos que casi la mayoría de ellos se termina suicidando, ¿no? Porque hay tanta presión sobre ellos, sobre su perfeccionamiento, que ellos no pueden fallar, y cuando fallan y sus fans comienzan a atacarlos y no tienen una identidad fuerte ellos también, que optan por suicidarse, ¿no? Pero ellos son los ídolos, y hay muchos que, por ejemplo, están siendo arrastrados por ese sistema, ¿no? No son ellos, es un sistema diabólico. Y si estos muchachos siguen por ahí, no sería nada raro, acá Pablo dice, ¿no?, de que estos adolescentes, y después cuando sean jóvenes o siendo adolescentes, van a entrar a practicar inmundicias, concupiscencias, van a deshonrar entre sí sus propios cuerpos, ¿no? Y eso no es nada en este tiempo, no es anormal para la sociedad que hace todo lo contrario a la voluntad de Dios, encontrar a jóvenes, adolescentes, adultos depravándose, ¿no? Porque como ellos tienen sus ídolos o son idólatras y adoran a alguien o se adoran a sí mismos, caen en este gran problema. Y después de eso, cuando ya caen en este sistema de las concupiscencias, la inmundicia, después comienzan ellos mismos a deshonrar sus cuerpos, sus mentes, y comienzan a hacer cosas que a veces no entendemos, ¿no? Antes uno, por ejemplo, porque Pablo ya habla, el primer gran pecado es la idolatría. Después de la idolatría, los hombres se entregan a la inmundicia, a la concupiscencia. En tercer lugar, los hombres y mujeres van a ser hechos realmente abominables, ¿no? Va a haber el lesbianismo, va a haber el homosexualismo, va a haber el bestialismo y toda cosa que pueda. Aquí Pablo lo aglutina en el resultado de ello. Por eso que antes uno no tenía mucho problema cuando había una amistad muy fuerte entre mujeres, ¿no? Y una amistad fuerte entre hombres.
Pero el día de hoy, ya los padres, si son niños o adolescentes, tienen que mirar, ¿no?, la amistad que tienen. ¿Qué tipo de amistad tienen esa del mismo sexo, ¿no? Porque ¿dónde surgen los grandes problemas a veces del homosexualismo, el lesbianismo? En la adolescencia. En la adolescencia, porque es el momento más frágil para el ser humano. Y como ellos están buscando identidad, y lo que se le vende es que ellos tienen que amarse a sí mismos, a ser ególatra, porque el adolescente tiene ese problema, ¿no?, que siempre se está mirando y quiere, como no tiene todavía identidad, quiere tener una identidad. Y ahí es donde si sus padres, aún sean cristianos o no cristianos, no se preocupan por ellos, no están realmente teniendo una relación correcta, van a terminar en estas situaciones que aquí Pablo está hablando. El lesbianismo, el homosexualismo y otro tipo, la pornografía, ese tipo de cosas, no sale cuando son jóvenes. Eso viene ya de la adolescencia. En la mayoría de los casos, y cuando los padres le entregan, ahora más que nunca, le dan el celular o dejan que usen la lacto sin ninguna medida. Nunca los padres revisan qué están viendo, ¿no?, cómo está el historial, ¿no?, si van a YouTube, por ejemplo, qué es lo que sale. Yo entro a la página de YouTube de mi hijo, de mi hija, y veo qué es lo que ha estado viendo. Cuando yo me entro al YouTube, me va a salir los temas que ellos han estado viendo, ¿no? Es sencillo, nada más. Tú entras a YouTube y va a salir. Y dice, ¿pero por qué sale este tema acá? ¿Qué tiene que ver este tema acá? Es que eso han estado viendo, pues. Es fácil, ¿no? Entras a Facebook también, lo mismo. En Facebook te va a alimentar de lo que tú haces, porque ese es el sistema que ellos tienen, que usa Facebook, que usa YouTube. Te alimentan de lo que tú quieres, de lo que tú estás buscando. Pero si tú nunca te preocupas, tú también eres parte del sistema, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque también eres un egoísta o una egoísta. No te importan tus hijos, dice que los amas, pero nunca te preocupas por ellos. Entonces, como padre no eres responsable. No, hermano, esto ya hay que tener cuidado. Dice, y como ellos no probaron en tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces ya la última parte del 29 al 31, todos esos pecados son el resultado ya de lo de atrás, de la idolatría que viene, que es el primer pecado. Toda persona que cae, hermano, y que mantiene pecados perversos, pecados rebeldes, pecados que están enquistados en su corazón, ha comenzado con la idolatría. Con la idolatría. Eso que quede claro. Aquí Pablo no está inventando. Dios por medio del Espíritu Santo le ha hecho analizar lo que se ve en la sociedad. Pablo era un hombre muy, muy letrado, era un hombre muy sabio, y él por medio cuando Dios lo convierte, el Espíritu de Dios le muestra las causas, de dónde vienen los problemas, de dónde salen los problemas, y es la idolatría, amado hermano. Por eso que Jesús un día le preguntaron, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y el segundo es semejante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi hijo es mi prójimo, mi nieto es mi prójimo, ¿me entiendes? Mis hijos, mis nietos son mi prójimo, mi esposa es mi prójimo. Entonces, ¿me interesa realmente mi familia? ¿Me interesa realmente mis hijos? ¿Me interesan mis padres? Es la pregunta, ¿no? Y el Señor lo resume ahí. Entonces yo no voy a nombrar todos los pecados. Y lo que el Señor después dice, ¿no? Por lo cual tú eres inexcusable. El 2.1, ¿no? Hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Cuando Pablo termina en el capítulo 1, versículo 31, al final dice, sino que también aplauden a los que lo practican. En la versión Las Américas dice, aquellos que aplauden. ¿A quién? Aplauden a esta gente. El día de hoy hay un montón de gente que aplaude esto, hermano, y quiere que se apruebe estas leyes a favor de todas estas depravaciones que el ser humano está practicando en una forma natural para ellos, pero es contra naturaleza de la creación de Dios. Y lo aplauden. Dice, usted lea la Biblia de las Américas, dice que lo aplauden. Quieren leyes, quieren que todo pase. Nosotros tenemos que, para poder ir en contra de este sistema, nosotros, como hijos de Dios, ustedes jóvenes y adolescentes,
para poder ir en contra de este sistema y en contra de esta corriente de este mundo, no debemos practicar ninguno de este tipo de pecados. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos levantar nuestra voz contra este sistema si nosotros lo practicamos. No. Algunos me podrán decir, pero pastor, yo no soy idólatra. Pues de repente eres un desobediente a tus padres. De repente eres un inventor de mal. De repente eres un altivo, un soberbio. No. Ahí está diciendo Pablo todo esto. De repente eres necio, terco, rebelde, contumaz. De repente te han creado tan egoísta que ya no tienes afecto natural. No te importa si tu padre, tu madre o tu hermano está en una situación crítica, a ti no te importa. A ti lo que te importa eres tú. Cuando tú tienes problemas, quieres que todo el mundo esté alrededor de ti. Pero cuando los demás tienen problemas, no te importa. Porque no tienes afecto natural. Porque estás lleno de pecado y de maldad, ¿me entiendes? Eso es lo que Pablo dice, sin afecto natural. Entonces, si tenemos este tipo de pecados, no podemos juzgar. ¿Hasta qué? Hasta que nos arrepintamos y cambiemos nuestra manera de vivir. Por eso, por lo cual eres inexcusable. Tú no tienes ninguna excusa, le dices. Tú no puedes denunciar ese tipo de pecado porque tú estás igual que ellos, dice Pablo. Por eso que esto, amado hermano, hay que ir y revisar delante de Dios nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros hechos. Pero en el versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas, las abundancias de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire, Pablo, después de escribir todos estos temas que hay del 18 hasta el 2:3, Pablo va a decir, tú no puedes despreciar, tú no puedes tener en poco las riquezas de Dios. ¿Qué riqueza? De su benignidad, de lo benigno que es, que Dios muestra su bondad siempre, que Dios tiene correa ancha, como dice, lento para la ira y pronto en misericordia, que Dios es paciente, que cuando tú y yo pecamos no viene de frente Dios viene y te castiga, no es así. Hay muchos cristianos, esos cristianos que tienen ese problema, que alguien peca y al mismo cae con todo un bulldozer, con todas esas llantas gigantescas, esos trailers que usan las minas, que son más grandes, más altos que este techo todavía. Le caen encima a las personas. No, Dios es paciente. Dios espera todavía que esa persona, porque longánime, es decir, Dios espera que esa persona se arrepienta, que cambie o por lo menos analice su condición. Dios le da a todos los seres humanos, con todos los seres humanos es benigno, bondadoso, paciente, espera, no actúa inmediatamente, es de correa ancha. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Él quiere guiarnos al arrepentimiento. Pero en el versículo dice 5, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, pero tú, por tu dureza, por tener el corazón duro, en Ezequiel 36, 27, el Señor prometió a través del profeta Ezequiel que Él iba a enviar su espíritu. Pero antes de enviar su espíritu iba a enviar su palabra. ¿Cómo se puede ablandar un corazón duro? En el 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué es lo primero que Dios va a hacer? ¿Quitar qué cosa? La idolatría. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Y como resultado de ello, ¿qué va a poner? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos. Es decir, que Dios pone su palabra, primero pone su palabra, la palabra tú lo vas a oír, te vas a arrepentir, ¿no?
Dios te va a perdonar, Dios te va a limpiar con su sangre santa y limpia y preciosa, y pone su espíritu entre nosotros para que podamos vivir conforme a su voluntad, porque si no hay santidad, si no hay limpieza, si no hay pureza, no puede entrar el espíritu dentro de nosotros. Por eso que la obra de Cristo, fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario por los pecadores, para limpiarnos de todo pecado. Cuando Dios nos limpia de todo pecado en esa obra increíble que la conversión es un misterio glorioso, grandioso. Dios primero nos limpia con su sangre, pero la palabra es el instrumento que Dios usa, su palabra, para limpiarnos, para hacernos entender. ¿Con qué nos bañamos nosotros? Con agua, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la palabra? La palabra, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces Dios, este es un misterio lo que está hablando aquí, hermano. Hasta el día de hoy muchos discuten sobre estos versículos, pero yo creo que aquí es la palabra de Dios que hace esa labor de hacernos entender que somos idólatras, que somos paganos delante de Dios, porque si no estamos arrepentidos, ¿qué es lo que me impide venir a Cristo? Mi idolatría, mi egocentrismo, o estoy dependiendo de un ídolo que he levantado y dependo de ese ídolo. Entonces Dios me va a hacer entender para que me limpie. Y después de que Él me limpia, pone dentro de mi corazón su espíritu, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra, para que puedas hacer mi voluntad. Por eso acá dice, ignorando que su divinidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, impenitente, un corazón impenitente, un corazón rebelde, se mantiene en rebeldía, dice, por tu corazón no arrepentido. ¿Dónde viene la conversión? La conversión es de adentro hacia afuera, al interior, amado hermano. Entonces aquí, por eso me estoy deteniendo con bastante cuidado en esta parte. Pablo está comenzando ya a trabajar la solución al problema del pecado. Porque si lo predicamos y vamos corriendo, no entendemos, amado. Atesoras para ti mismo. Atesorar. ¿Qué cosa tú atesoras? Lo que tú valoras. Lo que tiene valor para ti. ¿Tiene valor la palabra de Dios? ¿Tiene valor a Jesucristo en tu vida? ¿Tiene valor realmente? ¿Lo amas realmente? Tú puedes decir, de repente que levante la mano y seguro que la mayoría va a decir que sí. Pero si ya comienzo a hacer otras preguntas, ¿no? El día de esta semana que ha pasado, por ejemplo, ¿cuántas veces has orado? ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces puedes decir que Dios te habló? Cuando leíste la palabra, que entendiste que Dios te dio una exhortación, que Dios te dio una llamada de atención, que ese mismo Dios que te dio una llamada de atención, también te dijo, te edificó, te alentó, te animó, y tú y yo nos arrepentimos de los pecados que estábamos practicando, o no, nos dimos cuenta que nos estábamos desviando, que queríamos desviarnos del camino. ¿Entiendes? Dice, por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas, guardas, almacenas celosamente. ¿Qué es lo que atesoras, guardas celosamente? De repente, si eres hincha de Alianza Lima, estás ahora en crisis, porque Jefferson Farfán, con su gran fiesta, ha echado abajo a Alianza Lima y nadie lo ha castigado a Jefferson Farfán. Así estamos en nuestro país. Todos los delitos salen a la luz de todos los días y no sanciona a nadie. Pero si alguien va en contra de esos que están cometiendo la infracción, todo el mundo le cae encima. ¿No?
Porque ahora es el tiempo de hacer cosas malas y de ser aprobado, ¿no? El ministro de Transporte negocia con gente que cada uno no sé cuántas papeletas tiene, hermano, infringen la ley a cada rato. Queman comunidades mineras y esconden la noticia y nadie sabe. Nadie. Pero si fuera la oposición, lo que están haciendo por aquí, hiciera eso, saldría un escándalo, saldría por todo, hasta en la luna, hasta en Marte se vería. Eso tenemos, porque, miremos, yo no estoy hablando de política, que quede claro, pero para que veamos cómo lo malo está perseverando, está quedándose en nuestra nación y no podemos aceptar eso. Lo que es malo es malo. ¿Me entiende? Antes, hermano, la gente se ruborizaba cuando alguien no se vestía adecuadamente. Ahora es normal, ya lo aceptamos. ¿No? Normal ya. Es normal para muchos. Por eso dice, ¿qué atesoras? ¿Qué atesoras en tu corazón? ¿Qué es lo que tiene valor para tu corazón? ¿Es tu profesión? ¿Es tu profesión? ¿Es tu dinero? ¿Es tu casa? ¿Es tu carro? ¿Son tus amigos? Si es tuyo de ti, no tiene nada que ver Dios ahí. Si es tu dinero, Dios no tiene nada que ver ahí. Si es tu casa, Dios no tiene nada que ver ahí. Si es tu profesión, Dios no tiene nada que ver ahí. Porque es tuyo, no es de Dios. ¿Me entiendes? Y ese es el gran problema de muchos cristianos. Tienen muchas cosas suyas. No son de Dios. No son administradores. Ellos son los dueños. ¿Me entiendes? Ese es tu tesoro. Esa es tu idolatría. Eso adoras. No, ¿cómo voy a hacer esto? No, ¿cómo yo voy a ayudar a un pobre? ¿Cómo voy a dar a esta persona si esto me ha costado a mí? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que atesoras? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Por qué nuestro corazón se endurece? ¿Por qué está duro nuestro corazón? ¿Por qué hay idolatría, pues? Porque el Evangelio tiene poder para que ese corazón se vuelva de carne, se vuelva sensible a la palabra de Dios, se vuelva y haga la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se endurezca, puede ser, hoy día escuchaba que un familiar su corazón se ha endurecido una parte. Por lo tanto, no puede controlar su presión. Se le sube, se le baja, se le sube, se le baja. Así hay muchos cristianos que tienen su corazón una parte endurecida. Y si ya está una parte endurecida, olvídate. ¿Qué estás atesorando para ti mismo? Ira para el día de la ira. Fuerte, ¿no? Es mejor hablar como está en la palabra. ¿Por qué crees que dice Pablo? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Porque el único que puede sacarnos de esta condición de tener un corazón duro como la tierra seca, no arrepentido y rebelde, un corazón que acumula pecado y que hace que practiquemos toda esta lista de pecados, o alguno de los que están en esta lista de pecados, alguno de estos pecados, uno solo ya fuimos. Uno solo nada más, que seamos desobedientes a los padres, que no respetemos a los padres. Ese pecado ya tengo problemas para con Dios, tengo un corazón endurecido. No, pero además hago, no, hermano, no. Un solo pecado nada más. Dice, para el día de la ira. La ira de Dios será revelada, manifestada sobre el mundo durante la tribulación. Pero como dije, a veces, amado hermano, Dios adelanta juicio sobre algunas personas, o sobre alguna comunidad, o sobre un pueblo. ¿Por qué creen que Cuba hasta el día de hoy no sale de la crisis en que está? ¿Por qué creen que Venezuela sigue como está? Porque está bajo el juicio de Dios. ¿Me entiende? Están bajo el juicio de Dios. Y si el Perú no se arrepiente de sus pecados, vamos a entrar también en juicio de Dios, hermano. Vamos a entrar en juicio de Dios por permitir tantas cosas. Y como cristianos es ser indiferente a lo que el mundo practica, y a veces vemos a los que son y están con nosotros practicando pecado, pero no tenemos la valentía,
la firmeza de decirle, oye, ¿por qué estás pecando? ¿Por qué estás haciendo eso? Porque no queremos perder la amistad, porque queremos que sean nuestros amigos y no nuestros enemigos. Mejor que sea tu enemigo y tú siempre seamos amigos de Dios, amado hermano. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, Dios va a dar una retribución justa. Dios no va a pagar ni menos ni más. ¿A quiénes? A cada uno. Conforme a sus obras, conforme a sus hechos, conforme a sus acciones, conforme a lo que tú y yo hacemos. Dios nos salva por gracia. Por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Pero después de que somos salvos, estamos llamados a hacer obras. Y obras de bien. El cristiano que no hace obras, el cristiano que no obra conforme a la fe, no es cristiano. Tenemos que vivir conforme a esta palabra y vivir de acuerdo a esta palabra. ¿Me entiende? Porque hay hechos que por más que tú quieras esconderlos, en un momento determinado salen a la luz y lo practicas. De repente, por aquí nadie te ve, pero hay un grupo de personas que sí te ve lo que tú haces. Y eso es lo que Dios va a juzgar, ¿me entiende? Esas acciones, esos hechos, esos trabajos que tú haces, que son en la lista que están aquí, ¿no? De todo tipo de injusticia, todo tipo de maldad, todo tipo de perversidad, todo tipo de avaricia, si eres un avaro, todo tipo de maldad, todo tipo de envidia, todo tipo de homicidio, todo tipo de murmuración, todo tipo de aborrecimiento, de aborrecedor de Dios, no quiere saber nada con Dios. Cualquiera de este tipo de pecados, ¿me entiende? Eso es lo que está diciendo. Cuando uno va estudiando la palabra, no puede dejar lo que se está diciendo antes y lo que está diciendo después. ¿Me entiende? Por eso que este libro de Romanos hay que leerlo. Si ustedes quieren ser edificados, si usted quiere que Dios les hable todos los días de esta semana, dice, yo sábado voy al culto de los jóvenes, que organizan los jóvenes, y están estudiando el libro de Romanos, voy a leer el libro de Romanos, lo lees, todos los días, y vas a ir aprendiendo. Y vas a ir, cuando ya uno está trabajando el tema, sí, habló la otra vez, ¿me entiende? Pablo no está hablando de una isla, no, acá está hablando, no. Él está refiriéndose a cosas que está diciendo y que más adelante plantea soluciones a todos estos problemas. Aquí ya una parte de una solución, pero nuevamente vuelve. ¿Vuelve a qué? A los pecados que los hombres cometen. Dice, cada cual pagará, cada uno conforme a sus obras, conforme a sus hechos, conforme a sus acciones. Esto es importante, amado hermano, que lo sepamos. A veces pensamos que Dios no existe, hermano. Cuando nuestro corazón atesora, acumula pecado, ¿no? A veces nos podemos esconder, hermano, debajo de la cama y ahí estar haciendo nuestras cosas. Nos encontramos en un sitio inaccesible para nadie. Nadie sabe que estás haciendo ahí tus cosas malas. Nadie. Y de repente nunca lo encontraron, nunca en toda la existencia lo encontraron. Pero Dios sí lo sabe. El otro día hablaba con una hermana, con una abuela, y me decía que la niña que viene a la iglesia, le decía, una de las cosas que le decía, pero Dios todo lo sabe y Dios todo lo mira. Una niña que tiene 4 años, ¿no? Le decía, no, pero abuela, Dios todo lo sabe, Dios todo lo mira. Pero abuela, cada rato cuando decía algo, pero abuela. Pareciera que no. Esa niñita, por ejemplo, tiene claro que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo mira, que Dios todo lo ve. ¿Tú crees que Dios no está ahí? Dios es cierto, amado hermano. Joven. Dice, ¿qué buscamos nosotros? ¿Cuál es nuestra meta? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Alguien sabe cuál es nuestra meta? ¿Alguien sabe cuál es nuestra meta? ¿Se puede sacar la mascarilla y decir?
y después se la pone nuevamente. ¿Saben a dónde vamos? ¿A dónde? No escucho. ¿Ah? Vida eterna. ¿Nuestra meta dónde es? La vida eterna. Ahí vamos, hermano, ahí vamos. Pero ¿qué tenemos que para llegar a la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar, ¿no es cierto? Buscar. Buscar. ¿Qué vamos a buscar? Las cosas que Dios va a ir produciendo en nuestra vida para asegurarnos que tenemos vida eterna. Por eso dice, vida eterna en la meta, a los que perseverando. Ahora, ¿qué hacemos? La meta es la vida eterna. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hecho hacemos? Perseverando en bien hacer. ¿Qué es perseverar? Perdón, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Si yo la defino en conceptos de vida eterna del punto de vista humano, es aquello que no tiene principio ni fin para Dios. Dios puede existir en el tiempo y fuera del tiempo, dentro del tiempo, controlando el tiempo, ¿me entiende? Porque Dios tiene la eternidad. Pero la vida eterna es sencillamente, en Juan 17:3 dice, ¿qué dice? Esta es la vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más? Que te conozcan a ti, al único Dios, ya. ¿Quién más? Y hace Jesucristo, que has enviado. Y en esta tarde leía, Caterín, en 1 de Juan 5:11, y este testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, dice, nuevamente afirma. La vida eterna está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes a Jesucristo? ¿Qué dijimos hace un momento? ¿Que el Evangelio quién es? Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, que fue declarado hijo con poder, hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Dios, por la resurrección de los muertos, por quien recibimos gracia, y el apostolado por la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, en los cuales también estáis, también vosotros, llamados a ser ¿quién? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Que conozcamos a Cristo y al final que por medio del Evangelio, y porque el Evangelio es Jesucristo, ¿entiendes? Entonces la vida eterna, si tú y yo no tenemos a Jesucristo, no tenemos la vida eterna, ¿entiendes? Y acá está diciendo que es la meta, nuestra meta, que os dije al comienzo, Pablo dice que tenemos que buscar la semejanza, en Romanos 8:29, la semejanza ¿de quién? De Cristo. Entonces, la vida eterna es ser semejante a Jesucristo. Es estar en Jesucristo y permanecer por la eternidad en Jesucristo. Por eso, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Pero dice, vida eterna a lo que perseverando. La meta es la vida eterna. ¿Cómo? Perseverando. Hay que perseverar. Ahora, la perseverancia es una cualidad, es un don de Dios que Dios nos da a todos aquellos que se convierten a Cristo Jesús. Así como Dios nos da ese Espíritu Santo, junto con el Espíritu de Dios va a hacernos que seamos perseverantes, ¿me entiendes? Que perseveremos. Por eso que es necesario, lo que dije hace un momento, orar todos los días, leer la Biblia todos los días, tratar de memorizar, tratar de en todo momento pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a vivir conforme a la palabra de Dios, ¿me entienden? Perseverando. ¿Quién hace esa labor de que podamos orar, de que podamos leer la Biblia, de que podamos aplicar a nuestras acciones, a nuestros hechos, a nuestro trabajo, a nuestro diario vivir, poder vivir conforme a la palabra de Dios? Es el Espíritu de Dios. ¿Pero qué pone el Espíritu de Dios? Pone perseverancia. Perseverancia. ¿Cuántos de nosotros comenzamos algo y lo dejamos a medio camino? No somos perseverantes, pero ¿cuántos son perseverantes? Cuando venimos a Cristo nos hace perseverantes, amado hermano, aún en todo lo que emprendamos. Aún te dirán, no, mire, Dios, por ejemplo, va a trabajar con Benjamín y le va a comenzar a levantar a las 5 de la mañana. Es un milagro si eso pasara, hermano.
Y Dios, si quiere, lo va a hacer, hermano. Y Dios va a trabajar con su vida y así Él quiera, si Él sabe que es el Espíritu de Dios que está trabajando con su vida, porque Dios lo quiere preparar para algo que Él quiere hacer en su vida, pero lo quiere en oración, lo quiere en su palabra, quiere que sea disciplinado ¿en qué? En la búsqueda de Él, y lo quiere a las 5 de la mañana que te levantes. Dios lo va a hacer. ¿Me entiendes? Porque si Él es un hijo de Dios y Él tiene esa perseverancia, ese don de Dios, Él se va a mantener, ¿me están entendiendo? Y si nosotros somos salvos, Él va a ser Dios todo, más el que persevera hasta el fin. ¿Este será qué cosa? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. La perseverancia es fundamental. Los latinos, los de Sudamérica, Centroamérica y México, tenemos un gran problema. No somos perseverantes, amado hermano. Pero un cristiano convertido, transformado por Dios, es perseverante en cualquier proyecto de la vida. Decide casarse y lo va a hacer y se casa, y cuando es en su matrimonio decide vivir conforme a los preceptos del matrimonio, conforme a la voluntad de Dios, va a vivirlo. Y si es padre, Dios lo va a hacer un padre perseverante, luchador, emprendedor, va a ser Dios. En bien hacer, dice, en bien hacer. Buscan ¿qué cosa? Gloria, la manifestación de Dios mismo en su vida. Es decir, ¿qué buscan? Amado hermano, de un momento no es que hay un culto de gloria y desciende la gloria de Dios y se haya estado en la gloria de Dios en el culto. De eso no está hablando Pablo. Pablo está hablando que tú y yo tengamos una experiencia con Él. No sé de qué manera, de qué forma. Y esa experiencia va a ser posible que Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Si tú eres perseverante, la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos, pero si volvemos a Cristo, volvemos a Dios por medio de Jesucristo, por medio de la obra de Dios, y somos perseverantes, ¿en qué nos vamos a mantener? En la gloria de Dios, hermano. Porque cosas que tú antes no hacías, las vas a hacer. Cosas que para ti eran imposibles, van a ser realidad en tu vida. Y tú vas a decir, esto es la gloria de Dios. Yo era, ¿qué cosa? Un mentiroso. Era un rebelde a mis padres. Era un soberbio. Era un fornicario. Veía pornografía. ¿Me entiendes? Me masturbaba. Tenía novias por aquí y por allá. Jugaba a ser el dandy. O el, no sé cómo se llaman ahora el dandy. ¿Cuántos? Cambian cada rato los ídolos que ya ni sé cuáles son los menos. ¿Me entiendes? De un momento a otro tú cambias. Y dices, ya no soy ya. ¿Quién ha hecho la obra? Esa es gloria de Dios, ¿me entiendes? La manifestación. ¿Qué más? Honor, dice, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Esto es lo que estamos. Ahí vas a encontrar qué cosa. La meta es la vida eterna. ¿Qué hacemos? Perseveramos en hacer bien y buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué es honra? Que Dios aprueba. Cuando tú estás en Cristo Jesús y vives conforme a la palabra de Dios, Dios va a aprobar las cosas que tú haces. En Cristo, porque el que hace la obra es Dios por medio de su Espíritu y Cristo se manifiesta y se glorifica en tu vida. Y en tercer lugar dice inmortalidad. ¿Qué cosa es inmortalidad? Que no hay corrupción. Se supone que inmortalidad es que alguien muere y su cuerpo no se corrompe, ¿no es cierto? No se pudre. Esa es la idea. El único que ha tenido esa experiencia, que su cuerpo no se ha corrompido, han sido dos personas. ¿Quiénes han sido? Enoc y Elías. Tuvieron un cuerpo inmortal. Dios se lo llevó sin experimentar la muerte física. Jesús mismo experimentó la muerte física, pero no, su cuerpo no se pudrió. Entonces, inmortalidad significa que tú ya no vas a ser corrupto, que tú ya no vas a ser inmoral. ¿Qué es la palabra que está de moda en nuestra nación?
ese es un corrupto, ese es otro corrupto, ¿no? Ya entró a ese corrupto, ya sale, en el mismo sale la lista de todas sus fechorías, ¿no? Todas sus corrupciones, dice. Pero esta es la palabra. Mire, cuando tú y yo buscamos la vida eterna y perseveramos en hacer el bien, Dios va a manifestar su gloria, vas a tener un encuentro claro, tú vas a ser claro que has tenido un encuentro con Dios, nadie te lo va a venir a contar a ti, tú vas a decir, yo he tenido un encuentro con Dios y eso va a cambiarte la vida. En segundo lugar, la honra es que Dios va a aprobar las cosas que tú estás haciendo porque lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios y en el poder de Dios. Estás creyendo que el Evangelio es poder de Dios y estás actuando en ese poder de Dios y ves la gloria de Dios. Ves la gloria de Dios en tu vida. Y en tercer lugar es inmortalidad. Que tú no entras en nada que es corrupto, inmoral. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si no, dice, pero ira y enojo. ¿Qué está buscando esta gente? Ira y enojo. ¿Quiénes? Ira y enojo. Buscan los que son contenciosos. ¿Quiénes son contenciosos? No es una persona que está peleando siempre, ¿no? A veces tenemos ella contenciosa, que está ahí, le gusta el pleito. Sí, no, tiene en parte razón, pero un contencioso es un mercenario. Un mercenario, ¿no? Un mercenario que por pago de un salario, él busca pleito, busca problemas, no le importa, a él no le importa lo que suceda, con fin de conseguir lo que él quiere, ¿no? Esa es la palabra contencioso, mejor se lo voy a leer con detenimiento, trabaja por contrato como mercenario, es un asalariado, se refiere tanto a la ambición personal. Mercenario egoísta, actúa en beneficio propio, independientemente de la discordia que cause. No le importan los problemas que cause. No le importa. Entonces, esa persona es un contencioso, antepone el interés propio a lo que el Señor ha declarado en su palabra, a lo que es correcto o lo que es incorrecto. Es decir, esa es una persona, un contencioso. Acá algunos padres pueden tener hijos contenciosos, ¿me entiendes? Que ya le acostumbraron, ¿no? Si te portas bien, te doy tanto. Si te portas bien, te hace esto, ¿no? Entonces yo, sin querer queriendo, puedo estar formando un hijo contencioso, una hija contenciosa, porque le estoy incentivando a que por premios él se porte bien o haga las cosas que yo le pido. Si tengo más dinero ya, si tú terminas la carrera, ya sabes, tienes un carro del año, ¿no? Un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? O te vas con quien quieras, te doy $30,000 y te vas, y no sé con quién amiga o con quién te vas, pero yo te lo doy y te vas de viaje. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un hijo contencioso, un hijo mercenario, un hijo asalariado, que cuando ya no pueda conseguir así de esa manera, a él no le va a importar cómo conseguir, porque lo que va a prevalecer es lo que él quiere. ¿Estás entendiendo, joven? Ese es el gran problema de padres, que cuando crean a hijos de ese tipo, que le dan todo lo que quieren, pero cuando ya no le pueden dar, ese hijo se vuelve un hijo contencioso, un mercenario, un asalariado. No le va a importar de qué manera va a conseguir lo que quiere. Hasta delincuente se puede volver. Se puede volver secuestrador, se puede volver proxeneta, ¿me entienden? Si es mujer y no le has enseñado valores de dignidad, hasta se puede prostituir, ¿me entienden? ¿Me entiendes? Todo eso es aquí. Bueno, Pablo está con palabras precisas, está hablando. ¿Qué es lo que buscamos? Ira y enojo. ¿Cómo? Una persona iracunda, una persona que quiere la ira de Dios, que quiere el enojo de Dios, va a ser contencioso.
ira y enojo. Una cosa es ira de Dios, otra cosa es enojo de Dios. Dios está irado contra los hombres, pero cuando Dios se enoja es que Dios va a actuar y va a castigar a esa persona. A los que son contenciosos y no obedecen la verdad, no obedecen los preceptos de la palabra de Dios, no obedecen lo que Dios ha determinado en su palabra o lo que ellos entienden acerca de lo natural, acerca de ese Dios. Ese Dios le ha enseñado los conceptos morales de lo bueno y lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto. Sí, es verdad, nunca he escuchado la palabra de Dios, nunca nadie la ha predicado, pero la naturaleza le enseña, la misma naturaleza le enseña cómo debe comportarse. Sino que obedecen a la injusticia, miren, sino que obedecen a la injusticia. ¿Te imaginas que tu hijo, que tú obedezcas a la injusticia? ¿Qué es la palabra obedecer? Son persuadidos, son convencidos. Esa persona sería siendo persuadidos, convencidos por el pecado, siendo convencidos, siendo persuadidos y teniendo confianza, convencido con argumentos falsos o verdaderos. La persona, Satanás, fue donde Eva y le engañó con argumentos falsos. Amén. Y el enemigo, Satanás, va a usar a cualquier persona contenciosa, cualquier persona impía, pecador, para convencerte a ti, joven, adolescente, para que hagas lo malo. Por eso que el Señor dice que si tú eres un joven convertido, cristiano, al Señor tú no te puedes unir en yugo desigual. Es que en la iglesia no hay chicos, es que en la iglesia no hay chicas. Y este chico está interesante, y este de acá y cuando más. Y cuando te pida la prueba del amor, y después que le da la prueba del amor, ya no te pide solamente la prueba del amor, te pide todas las pruebas habidas y por haber. ¿Entiendes? Y como tú estás, ya lo adoras, lo idolatras, y ya el Evangelio has dejado a Dios, ya no hay poder del Evangelio en tu vida. Ya eres una vergüenza para Dios. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero como ya entraste en ese juego del pecado y estás ahí, has sido persuadida, has sido persuadido, has sido convencido con argumentos falsos, como Satanás le dijo a Eva. ¿Me entiende? A obedecer la injusticia. La injusticia es lo contrario a la justicia de Dios. Es decir, tú deliberadamente, conociendo la palabra de Dios, vas a pecar contra Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿cuál es la meta de esta persona? Tribulación y angustia. ¿Qué cosas hacen estas personas? Son contenciosas, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Y qué buscan? Ira y enojo de parte de Dios. Miren, en cambio, el cristiano, ¿qué hace? El cristiano, ¿cuál es la meta? La vida eterna. ¿Qué hace el cristiano? Persevera. ¿En qué persevera? ¿En qué persevera el cristiano? En hacer el bien. ¿Y qué encuentra? Gloria, honra e inmortalidad. La manifestación de Dios, la gloria, la honra, que Dios reconoce la obra de Cristo en su vida, y la inmortalidad, que no es una persona corrupta. En cambio, el pecador, el impío, el que dice que es cristiano, pero hace todo lo contrario, ¿qué encuentra? ¿Qué busca? Ira y enojo de parte de Dios. ¿Qué hace? Es contencioso. No obedece a la verdad, sino que obedece a la injusticia. ¿Y qué? ¿Y su meta cuál es? ¿A dónde va a llegar si no se arrepiente? Va tribulación y angustia sobre todo ser humano. Mire, ¿cómo Pablo desarrolla? ¿Visto? Lean la Biblia, hermano, aquellos que están interesados en aprender esto. Aquí Pablo está desarrollando un contraste bien interesante. Un contraste entre ¿cuál es la meta? La meta del cristiano es la vida eterna. ¿Cuál es la meta del no cristiano? La tribulación y angustia en el infierno, en el lago de fuego, en la eternidad. Sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esa es la meta. Si tú no te arrepientes, si tú no vives conforme a Dios, ya sabes a dónde vas a ir. ¿A dónde? A la ira y enojo de Dios por la eternidad. Por la eternidad. Vas a estar atribulado,
angustiado. Es decir, vas a vivir, una persona angustiada es como si estuvieras tú encerrado en un cuarto de 2 metros por 2 metros, ¿te imaginas? Y no te puedes ni mover, no puedes ni tomar aire, no puedes. Así está una persona angustiada, ¿no? ¿Cómo se dice una persona angustiada? Le falta aire, le falta todo, ¿sí o no? Eso está diciendo una persona que está oprimida, que no tiene oportunidad. Así va a estar la gente en el infierno por la eternidad. Al judío primeramente, al judío se le ha dado las primeras cosas, al primero que se le va a juzgar va a ser al judío. ¿A quién se le va a dar primeramente? A los cristianos, a nosotros, si nos apartamos de los caminos de Dios. Los primeros que vamos a ir en la fila para el día del juicio, para que Dios nos castigue, vamos a ser los cristianos. Después vienen los gentiles, las personas que nunca han recibido a Cristo y no han escuchado el Evangelio, a eso también Dios los va a juzgar. Eso es lo que está diciendo. Y termina, voy rápidamente, pero gloria y honra y paz a todo lo que hacen lo bueno. Nuevamente vuelvo a insistir, pero gloria y honra. Ya hemos hablado de la gloria y la honra, ahora paz. ¿Quién no quiere paz, amado hermano? ¿Quién no quiere paz? Bueno, hay gente que se va ahora todo el mundo está aprovechando cualquier ventanita de 3, 4, 5 días, una semanita, y salen disparados de viaje, ¿sí o no? Se van de viaje, feliz se van de viaje. ¿Por qué? Quieren paz, quieren el aire, quieren estar. Vuelven nuevamente y su vida vuelve a lo mismo. Mano, tú puedes estar en cualquier lugar, pero si tú estás completo en Cristo, si todo tu cuerpo, tu espíritu, alma y cuerpo está en una relación y una dependencia y una comunión con Dios, tú tienes paz. Cuando tu cuerpo está sano, tú sabes, ¿sí o no? Cuando tu cuerpo se enferma, ¿te das cuenta o no? ¿Alguien se da cuenta cuando está enfermo o no? Todos nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque algo está pasando en nuestro cuerpo. Y ya no hay paz, ¿sí o no? Ya no hay paz. Pero cuando tu cuerpo está sano, tú tienes tranquilidad, tienes paz. Pero aquí esa paz que Pablo habla de una paz integral, espíritu, alma y cuerpo. Todo en armonía con Dios, todo en comunión con Dios, todo en adoración a Dios. Todo, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque este hombre, esta mujer no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios, porque él cree en el Evangelio. Porque dice, ¿qué dice Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para mí, dice, porque me ha salvado, porque yo creo, porque yo soy un cristiano primeramente, y también aquellos que no son que se han convertido, porque el Evangelio, la justicia de Dios, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, me ha dado la salvación, me ha dado la vida eterna. Ahora tengo comunión con Dios, ahora tengo paz con Dios. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora tengo a Cristo, ahora tengo paz. Amén, eso es lo que está diciendo Pablo. A todo el que hace lo bueno. Entonces, un cristiano que ha visto la gloria de Dios y mantiene la gloria de Dios, un cristiano que ve la honra de Dios, que Dios reconoce lo que él hace y que tiene paz, amado hermano. ¿Por qué? Porque hace lo bueno, no hace cosas malas. ¿Qué hace para tomar decisiones? Vive conforme a esta palabra. Por eso dijo al comienzo, la comunión con Dios, ¿qué hace? Que él ore, que él lea la Biblia, que él dependa de Dios, amén, que él conozca a Dios. Al judío primeramente y también al griego. El primero en beneficiarse, si tú eres un hijo de Dios, son los hijos de Dios. Después vienen los demás, ¿me entiendes? Porque no hay acepción de personas. Es decir, porque Dios este hermanito, sí, me gusta su mascarilla. Ya, pasa nomás. Me gusta esa apariencia, sí, está bien gordito, está bien alimentado, sí. Está bien, pasa nomás. No, así no es, hermano. Los judíos que pensaban eso, ellos pensaban eso, porque ellos eran judíos, porque ellos tenían esto y todo lo demás, ellos pensaban que tenían privilegio delante de Dios. Y aquí le diciendo uno que había sido judío, fariseo como él, está diciendo no, Dios no tiene privilegiados, todos somos iguales delante de Dios. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios Él no es como los hombres. Yo me puedo equivocar y me equivoco muchas veces, pero Dios no se equivoca. Pero está poniendo los puntos sobre las allí. Por eso que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo, amado hermano. Es importante esta carta de Pablo a los romanos. Padre, te doy gracias y te pido misericordia. Te pido que tú hables a nuestras vidas. Que nos hagas entender estas palabras, Señor.
Es tan importante, Señor, la meta a donde vamos. Si estamos en Cristo Jesús, la meta es la vida eterna, Señor. La vida eterna, Señor. Pero mientras caminemos en este mundo, Señor, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en hacer lo bueno, Señor. Tenemos que ser perseverantes y tú nos has dado todo lo que podemos, Señor, para poder hacer buenas obras. Y como resultado, en Cristo Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo y el poder del Evangelio, que es Cristo, vamos a tener gloria, honra e inmortalidad y paz, Señor amado, mientras estemos en esta tierra. Porque nuestra meta es tener la eternidad por siempre, la vida eterna por siempre. Pero si vivimos en perseverando, en haciendo el bien, Señor, siempre veremos tu gloria. Siempre tú nos honrarás, Señor amado. Siempre, Señor amado, podemos ver una vida incorruptible en Cristo Jesús. Y siempre podemos tener paz. Nos va asegurando que vamos camino seguro. Y llegará ese día en que obtendremos por siempre la vida eterna, Señor amado. Pero te pido misericordia por aquellos que viven en la ira y que están buscando ira y enojo tuyo, Señor, porque son contenciosos, porque no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, Señor. Oh Padre, porque si no se arrepienten tendrán tribulación y angustia. Oh Señor, y esto es para todo ser humano que no se arrepiente, Señor, que hace lo malo. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra verdadera, Señor. Haz que los jóvenes, Señor, estos jóvenes, este remanente fiel de jóvenes y adolescentes, entiendan, Señor, que lo único que nos puede librar de todas estas cosas es el poder del Evangelio. Por eso Pablo decía con toda libertad, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Sí, Señor amado, para salvación, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.